Dios te bendiga en este precioso día que el Señor nos regala una vez más, como siempre agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta donde tú te encuentras y poder impartir una porción, una enseñanza de la palabra, de las Escrituras. Y la semana pasada te hablé sobre orando por la palabra, ¿verdad? Tan importante es orar a través de las Escrituras, para que así podemos orar efectivamente hacia la voluntad del Señor. Amén. Y así, ni más preámbulo, quiero hablarte en este momento brevemente sobre orando en el Espíritu. Amén. Y yo creo que es una de las maneras eficaces que el creyente puede salir adelante aprendiendo a orar. Yo creo que la oración es poderosa, la oración es eficaz, la oración es lo que nos mantiene a flote, siguiendo la perfecta voluntad del Señor. Aunque se levante guerra, aunque haya adversidad, la oración siempre nos va a seguir encaminando hacia adelante. Eso es muy importante, aprender a orar. Aprendimos la semana pasada a orar en las Escrituras o en la palabra, y hoy quiero brevemente orando en el Espíritu. Amén. Yo creo que una de las claves para poder aprender a orar es tener hambre. Así es, tener hambre de ver la mano de Dios, tener hambre de enamorarte más del Señor, tener hambre de tener esa íntima relación con el Señor. Amén. Yo creo en mi persona, en mi vida personal, cuando ese hambre se ha despertado, yo creo que es en momentos difíciles, es en momentos críticos, que se despierte ese hambre para buscar a Dios con más intensidad. El apóstol Pablo nos dejó un consejo en la carta de los Efesios, capítulo 6. Dice la Escritura, versículo 18, orando en todo momento, en todo tiempo, dice la Escritura, en el Espíritu, con toda oración y súplica. Podemos mirar que Pablo nos insta, nos exhorta a orar en el Espíritu en todo tiempo, ¿verdad? ¿Y qué significa orar en el Espíritu? Es permitir que Él nos guíe en cada petición que tú y yo pongamos delante del Señor, rendir nuestra voluntad a Dios y reconocer que Él intercede por nosotros. Eso es una de las cosas tan importantes que tenemos que reconocer, que tenemos que rendirnos al Señor. Yo creo que, y es a través de la oración que podemos rendirnos y poder orar a través del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscamos en la oración? Una conexión íntima con el Padre, de poder hablarle a Dios y poder escuchar a Dios. Es una vía de dos caminos, ¿verdad? Poder hablar con el Padre y poder recibir la instrucción de Dios, la paz, el regocijo, la victoria, la seguridad que Él nos escucha, ¿verdad? Antes de comenzar en estos 3 principios breves que tengo, déjame recordarte que para orar tenemos que tener hambre. Después de esa hambre, te recomiendo que busques un lugar adecuado, un lugar de encuentro donde tú sabes que te vas a encontrar con tu Dios, que vas a encontrarte con el Señor y que tú tienes una cita específica cada día, ¿verdad? Y es tan importante rendir nuestra voluntad a Dios, poner todo en las manos del Señor, nuestros propios deseos, limitaciones, todo lo que nos estorbe, dejarlo en las manos del Señor y también abrir nuestro corazón sincero antes de iniciar la oración, amén. Y sobre todo, por último, permitir que Él interceda por nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Él intercede por nosotros, Él nos guía y nos lleva hacia la paz y sobre todo a la corrección correcta. En fin, quiero darte 3 principios brevemente. Lo que no es orar en el Espíritu, lo que es orar en el Espíritu y cómo se hace orar en el Espíritu. Amén. Lo que no es orar en el Espíritu. Eso es algo tan delicado, por decirlo así, ¿verdad? Algo tan importante que tenemos que tener claridad, ¿verdad? Porque lo que no es orar en el Espíritu, lógico, tiene que ser lo contrario, lo opuesto, lo que da la contra, ¿verdad? Y lógico, ¿qué es lo contrario a orar en el Espíritu? Orar en la carne. Orar en la carne, aleluya, se basa en la capacidad humana, se basa en el esfuerzo para poder llevar adelante tal oración. Lo contrario o lo que no es orar en el Espíritu es orar en la carne. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida que nuestra oración está vagando, no nos podemos concentrar, no podemos dirigir nuestros pensamientos, nuestro vocabulario hacia esa oración, tener momentos difíciles de orar, ¿verdad? Yo creo que es donde nos obligamos a intentar
orar en nuestra propia capacidad, nuestra propia carne, nuestras propias emociones, ¿verdad? Y es ahí, orar en la carne, cuando nosotros confiamos en los esfuerzos humanos, en lo que yo sé, y eso no nos va a ayudar a superar cualquier adversidad o dificultad. Tenemos que distinguir, ¿verdad? No orar en la carne, porque cuando oramos en la carne iremos con una corriente de habladuría y decir y decir y decir, pero no vamos a llegar en ningún momento. Recordémonos que Jesucristo en una ocasión dijo, ¿verdad?, que no seríamos escuchados por hablar tantas palabrerías. Eso es lo que significa no orar en el Espíritu, es orar en la carne y tus propias capacidades. Lo que sí es orar en el Espíritu, aleluya. Esto es lo que hace la diferencia. La carne siempre nos va a empujar en las oraciones, mientras que el Espíritu somos movidos en forma como Él nos dirige en oración. Esa es la gran diferencia. La carne empuja la oración, el Espíritu te dirige a ser movido de parte de Dios. Orar en el Espíritu es experimentar la vida del Dios mismo en nosotros, y ahí es como podemos disfrutar la vida de oración. Por eso hay personas que no pueden orar, que no les gusta orar, porque no disfrutan la vida de oración. ¿Por qué? Porque están orando en la carne, con su capacidad, con su conocimiento, con su humanidad. Pero cuando oramos en el Espíritu, Él nos va a llevar a esa paz y a experimentar esa tangible presencia del Dios vivo en nosotros, sabiendo que Él nos escucha. Aleluya. Muchas veces orar en el Espíritu no se sentirá algo estremecedor, no se sentirá algo, no, pero orar en el Espíritu significa estar delante del Padre, tener la seguridad que Él está contigo. Y esos son momentos donde tu cuarto se inunda de su presencia, tu vida, tu mente, tus pensamientos, tu alabanza, tu adoración comienzan a fluir hacia el Padre, hacia el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y es ahí, en ese momento, cuando nos damos cuenta que estamos delante del Dios Todopoderoso. Viene el quebrantamiento, viene el refrescar en tu vida, viene un nuevo principio en tu vida, tu espíritu comienza a sentirte diferente, las cargas se van, todo comienza a ser transformado. Eso significa cuando tú y yo oramos en el Espíritu, somos guiados por Él, aleluya. ¿Y cómo oramos en el Espíritu? Amén. Tenemos que admitir nuestra incapacidad, sin Él no podemos. Tú y yo, sin el Espíritu de Dios, estamos limitados. Número 2, disfruta esa comunión viva con el Dios Todopoderoso. Esa es la manera de cómo orar en el Espíritu. Date cuenta, admite tu incapacidad, disfruta la comunión con el Padre, y cuando tú tienes esos dos ingredientes, tú vas a saber que tus peticiones las harás con seguridad, que el Dios que tú le estás orando te escucha. No te vas a levantar de ese lugar santo, de ese lugar privado, de ese lugar secreto, dudando. Tú sabes que Él te ha escuchado, tú sabes que Él ha puesto atención a tus oraciones. Eso es algo tan lindo cuando nosotros podemos tener la seguridad que Dios nos ha escuchado. Son 3 breves consejos, ¿verdad? O principios, mejor dicho, de lo que no es orar en el Espíritu, lo que es orar en el Espíritu y cómo orar en el Espíritu. Yo te animo en este día y te reto a que pongas por obra estos ejercicios de orar en el Espíritu. No ores en tu carne, no ores en tus emociones. Déjate ser guiado por medio del Espíritu Santo y no apaguéis el Espíritu. Es otro consejo que Pablo nos da. ¿Cómo apagamos el Espíritu? La manera más rápida de apagar el Espíritu en nuestras vidas es no obedeciendo el impulso de orar. Muchas veces tenemos el deseo sobre todo, el hambre de encerrarnos, de arrodillarnos, de orar, pero a veces rehusamos, no somos obedientes o no somos sensibles a lo que Dios nos está dirigiendo. Yo te digo en este día, no apagues el Espíritu en tu vida. Entrégate a una vida de oración, renuncia a toda tentación, todo estorbo, que lo único que quiere es quitarte la atención de Dios. Aleluya. Pon tu atención en Dios, pon la mirada en Jesucristo, ríndete al Espíritu Santo y mirarás que tu oración será efectiva. Aleluya. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Aleluya. Dice con toda oración y súplica. Espero que lo pongas por obra, este corto consejo. Yo te aseguro que mirarás
la mano de Dios, disfrutarás esas oraciones como nunca. Pero recuerda, tiene que haber hambre por la oración. Dios te bendiga. Te pido por favor que nos ayudes a compartir este video en tus redes sociales, que hay alguien que necesita despertar en una vida de oración. Bendiciones y nos miramos en el próximo video.